Es una maravilla tener la posibilidad de formarse cinematográficamente y artísticamente, porque a pesar de que los oficios del cine bien podrían aprenderse de forma empírica o de manera natural, el proceso de formación cinematográfica tiene unas bondades y una de ellas es el trabajo mancomunado y el encuentro con las otras personas, con los docentes, con los compañeros, esta cosa del rodaje, de desarrollo de habilidades blandas, de construcción de comunidad cinematográfica. La escuela de cine es una comunidad cinematográfica. Aquí confluyen algunos de los mejores realizadores, directores, guionistas del país y de América Latina. Y confluyen almas jóvenes que están ávidas de contar sus historias. Y también profesionales que están en un momento de su carrera desarrollándola o abriéndose al mundo, o gente que tiene trayectorias mucho más maduras. Entonces es una comunidad. Y esa comunidad no la vas a encontrar de la misma manera si estás aprendiendo cine en un tutorial en tu casa. Este más que un espacio de formación es un espacio de encuentro. O sea, aquí pasan cosas mágicas donde vienes un día y entonces vienes a una clase que vas a tomar con un docente, pero fácilmente te encuentras en la escalera con esa directora y ese director que has admirado a lo largo de los años en su producción latinoamericana y que vino a dictar un taller, que vino a encontrarse con otro productor porque están en un proceso de creación conjunta o colectiva. Entonces, la invitación es venir a un espacio social de cine donde se respira, se habla, se come cine las 24 horas del día, en todos los temas, en todas las áreas, donde consideramos todos los que estamos acá que hacer cine es el oficio más bello del mundo, pase lo que pase y por duro que sea, por complejo que sea en determinadas horas, espacios, porque a veces no te deja comer, porque a veces no te deja dormir, porque a veces te aleja incluso a veces de las personas que quieres durante un tiempo que tal vez es duro para ti, pero cuando te encuentras con otra persona que está con ese mismo entusiasmo, con ese mismo amor al oficio, pues obviamente eso lo potencia, ¿no? Entonces, más que el aprendizaje vertical que puedas obtener de un docente que se sienta y te transmite un conocimiento, está quien está sentado al lado tuyo, que también tiene la misma inquietud. El profe que la tuvo y que te cuenta, yo también estuve ahí sentado y tenía el mismo miedo y hoy en día hago películas para plataformas como Netflix, como Amazon, eh, como HBO, y entonces esos diálogos creo que son lo más entretenido, lo más divertido y lo más atractivo de venir a estudiar cine en una escuela como la NACA. Yo encuentro mucho valor justamente en el proceso académico, cuando una persona que ha vivido, que ha estudiado, que se ha tropezado, te viene a dar pequeñas perlas de conocimiento de eso que le ha costado tanto encontrar, porque no había los recursos académicos, no había los recursos tecnológicos en mi época, mi escuela no tenía un énfasis sonoro audiovisual, y eso es lo que yo trato de dejar acá en la escuela, facilitarle a las personas por medio de mi recorrido que lleguen más rápido a las conclusiones que a mí me tomaron pues tanto tiempo alcanzar. A veces cuando eres creadora o creador, tienes la idea de que lo que estás haciendo lo haces para un público pequeño o para ti. Incluso en ocasiones sucede que desarrollas proyectos creativos o artísticos pensando en una necesidad expresiva, muy íntima, muy particular. Pero cuando esa audiencia se enfrenta al relato fílmico y se interpela, se hace preguntas, se conflictúa, entonces el creador se ve frente a una suerte de alquimia, a una magia nueva, ¿no? Que no había descubierto antes de que su obra alcanzara a esos públicos. Entonces, en ese momento, el autor, la autora, entra como en un nuevo nivel de conciencia y dice, oye, espérame un momentico, porque es que esto que yo hice en la soledad de mi cuarto, ahí sentado en mi computador, está dialogando con unas audiencias de unas maneras que yo no pude calcular. Y te das cuenta que tienes un poder. Y entonces madurar como creador, madurar como creadora o como artista, también conlleva aprender a usar ese poder. Todos los cineastas deberían tener una base de conocimiento mínima para poder ser funcionales no solo para su área, sino para todas las áreas. Entonces, ¿qué competencias trato yo de dejar en mis estudiantes? Creo que lo principal es la conciencia sobre
la importancia del sonido, los procesos que hacen parte de un buen sonido cinematográfico y la visión de que el sonido cinematográfico no se consigue solo por medio de las técnicas sonoras, sino de la interacción entre los diferentes departamentos que nos permiten a todos llegar a un punto, ojalá lo más elevado posible en nuestros oficios. Pero yo siempre he entendido el cine como el balance correcto para la película del momento. Es muy difícil alcanzar la perfección en todos los aspectos, o en cualquier aspecto, de hecho es muy difícil y es muy raro el concepto de perfección, pero lo que yo trato de impartir en mis estudiantes es que si asumimos nuestro oficio con pasión, con entrega, pero también con la conciencia de que es una pieza de un engranaje donde también nosotros podemos aportar a los demás departamentos, allí encontramos como el crecimiento de la película. Justamente hoy hablaba con los estudiantes y les decía, yo no hablo con un director sobre si vamos a ponerle 2 cuadros más, 2 cuadros menos, ese tipo de cosas no son lo que se trabaja con un montajista. Lo que se trabaja son las emociones. O sea, yo lo que le digo, lo que le pregunto a mi director es, bueno, ¿qué sensación necesitas o qué sensación querés profundizar dentro de esta escena? O, ok, ¿cómo están las actuaciones? ¿Podemos mejorarlas? ¿Podemos balancearlas? ¿Qué es lo que hace falta para que esta escena cumpla con el objetivo que había desde un guión o desde una intención de dirección? O sea, en realidad uno habla de emociones y después las traduce a un lenguaje técnico. Entonces, por lo menos, que los estudiantes entiendan que es en el montaje donde uno empieza a contar la historia que quiere contar. O sea, que vean que dentro del montaje está la posibilidad de sacar de ese material una narración. Entonces, en ese sentido, especialmente además que dentro de un material hay muchas, según cómo uno lo edite, puede ir para un lado, para el otro, hacer diferentes modificaciones que hacen que esa historia vaya hacia un puerto común con el sentido que se le quiere dar a una película, un cortometraje, etc. La forma en la que yo trato de incorporar mi experiencia de alrededor de 20 años filmando películas y, bueno, televisión, internet, los diferentes formatos audiovisuales de los que disponemos hoy en día, en mis procesos académicos dentro de la ENAC, es justamente como ya lo he mencionado, el tema del trabajo en equipo es uno de mis grandes objetivos, porque muchos problemas que yo he visto o he vivido personalmente en los sets de filmación o en el quehacer de películas, muchas veces tienen que ver como con el ego y el hecho de querer sobresalir individualmente y no como el colectivo que está creando una obra audiovisual. Esa es otra de las ideas que me gusta impartir. Nosotros estamos acá por la película, no porque queremos ser el mejor sonidista de la vida. Obviamente eso también está lindo, uno poder desarrollar sus habilidades a un punto que sea ojalá excepcional, o por lo menos sobresaliente, eso está muy bien, pero en la película no se trata de eso, sino de cómo yo engrano con los demás departamentos para lograr hacer la mejor película en este momento. Entonces, el trabajo en equipo y la posibilidad de aportar a los demás son competencias básicas. Mira que ni siquiera hemos entrado en el tema del sonido, sino estamos hablando de competencias de ser una persona creando una película con otras personas, ¿no? Ya en temas de sonido específicamente, una competencia básica es el entendimiento de que las personas que estamos detrás de cámaras estamos tratando de registrar lo mejor posible los eventos que se están desarrollando frente a cámara. Entonces, otra de las competencias es entender y respetar en un nivel muy profundo a las personas que están frente a las cámaras y frente a los micrófonos, porque están viviendo un momento, están tratando de meterse en vivir un momento, y nosotros tenemos que ser lo más transparentes posibles para capturar eso sin ser un problema para nuestros intérpretes. Siempre estar trabajando en función de las personas frente a cámara, desde nuestra especificidad y desde nuestra experticia. Claro, ya vienen ahora sí aspectos un poco más técnicos, como entender las técnicas y tecnologías, cómo estas técnicas y tecnologías del sonido o el registro sonoro específicamente, que es mi área dentro de la ANAC, interactúan con las demás, cómo se relaciona el sonidista con el director, cómo se relaciona el sonidista con el productor,
cómo se relaciona con el fotógrafo, cómo se relaciona con los actores. El cine es una interacción humana que debe tener un nivel de respeto y de apreciación por nosotros y por los demás muy profundo. Y el hecho de la comunicación asertiva y respetuosa y amable es muy poderoso para uno lograr los objetivos dentro de un set. Y no solo dentro de un set, sino en últimas en la interacción humana. Si yo no me sé expresar, no voy a lograr que las personas apoyen las ideas que yo estoy promocionando. Yo creo que uno de los resultados más notables tiene que ver con una situación que aquejaba a la cinematografía nacional con mucha fuerza, y es que el set se había convertido en un sitio donde las estructuras de relación eran muy bruscas, ¿no? Digamos que había una idea que se ha venido puliendo y en esto ha participado muchísimo la escuela, como que si tú eres el director de foto puedes gritar al gaffer, pues si tú eres, y como que había una línea de autoridad que te permitía pasar lo personal y en muchos casos incluso a agresiones, ¿no? Dentro de ese set. Creo que ese cambio también entre el cine análogo al cine digital como que convirtió el set en algo menos sagrado de lo que cuando estudiamos nosotros era. Y de pronto eso empezó a traducirse también en las relaciones de las personas que estaban dentro de ese set. Entonces, son dos cosas que desde el principio nos propusimos con Diego Jiménez, que es el otro fundador de la escuela, que es director de fotografía, precisamente influir mucho en la cinematografía nacional, y fue tratar de recuperar ese respeto, ese considerar ese ser un sitio sagrado de creación a un oficio, y el otro, el tema del relacionamiento entre las personas dentro del set. Y pasa mucho, o sea, hay la gente que nos dice que recibe egresados nuestros, además de tener una calidad técnica muy alta, pues nos hablan también de la capacidad que tienen de relacionarse con otras personas de una manera adecuada, de una manera articulada, de una manera respetuosa. Y creo que eso, además de, obviamente, personas que han trabajado ya en muchas producciones locales, internacionales, series, películas, egresados que ya van para su segundo o tercer largometraje, y no solo de Colombia, sino también de la región que te mencionaba ahora, pues obviamente nos llenan de orgullo. Pero creo que esos dos temas son dos temas fundamentales en los que hemos trabajado, en los que hemos visto resultados y en los que queremos seguir trabajando hacia futuro. Mi comienzo en la ENAC jamás lo voy a olvidar, porque fue un momento muy especial en mi carrera, en la que había decidido dar un giro a mis producciones y elevarlas, incorporando técnicas y conocimientos cinematográficos que me permitieran salir de la caja del formato televisivo. Por supuesto que esto requirió no solo de esfuerzos e inversión adicional, sino que también de elegir la mejor escuela de cine que tuviera la formación que yo estaba buscando en ese momento. Y así es como llego a la ENAC y curso una formación en producción ejecutiva y escritura de guión. Para ese momento tenía ya 13 años haciendo producción para televisión, pero mi interés y curiosidad por el cine me impulsó a dar ese paso que en ese momento no llegué a dimensionar cuán grande iba a llegar a ser. Una cosa maravillosa que nos ha pasado en la Escuela Nacional de Cine, que se ha convertido en un fenómeno del que nos sentimos muy felices, es que cada vez más chicas están escribiendo, están produciendo y están ocupando roles que hegemónicamente estaban ocupados por hombres. Las cifras de la industria en la región y en el mundo indican que hay muchos más hombres haciendo cámara, gaffer, sonido directo, escribiendo películas, ¿no? Incluso en la producción ejecutiva. Pero hace un tiempo, una estudiante de acá de la escuela, ante la pregunta que yo les hice en un salón de ¿cuántas chicas están escribiendo historias acá?, levantó su mano y me dice: yo estoy escribiendo, pero esta película que yo estoy haciendo no es para esta escuela. Y eso me desafió, ¿no? Fue tan hermoso porque la respuesta de ella hizo que volcáramos nuestro interés en su trabajo, y resulta que era una cosa súper experimental, híbrida,
¿no? No era ficción, no era documental, era un trabajo que involucraba poesía, en fin. Y ella forma parte de ese grupo de chicas que están cada vez tomando espacios de una manera tan sólida, tan prolífica, tan diversa, desde sus distintas ideas, desde sus distintas visiones del mundo, en un universo que estaba muy ocupado por hombres o por roles masculinos. Nos enorgullece, nos alegra y fortalece los procesos de la escuela, ¿no? Igualmente en nuestra planta docente tenemos profesoras maravillosas en todas las áreas, y nos convierte en una escuela cada vez más diversa, cada vez más abierta, ¿no? Y rica, porque es la diferencia la que nos enriquece. No es juntarnos con quien piensa igual que nosotros o quien tiene mi mismo sexo, o mi misma identidad de género, o mi misma religión, o mis mismas ideas políticas, sino que lo que enriquece es eso, la pluralidad, el conflicto visto en términos positivos, ¿no? A ti te parece que hay que ir para el mar y a mí me parece que hay que ir para la montaña. Y entonces tenemos que hacer un viaje juntos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar un destino en donde los dos podamos coincidir. Y esos caminos son una maravilla, porque nos juntan y porque nos hermanan y nos abren espacios de conciliación y no de división. La participación de la mujer en la industria cinematográfica en posiciones de dirección y de producción, cámaras, es aún pequeña en comparación con otras posiciones como dirección de arte, maquillaje, asistentes en diferentes áreas. Eso ha ido cambiando con el pasar de los años, sin embargo continúa habiendo brechas. Para mí, un reto pues que asumí elegantemente y le di frente de la manera en que siempre lo hago, y fue preparándome académicamente y desarrollando competencias para demostrar excelencia en cada obra audiovisual que ahora realizo, y así demostrar que sí, que estoy preparada para asumir mi posición como directiva de una productora audiovisual internacional. En este punto, la ENAC, como en muchos puntos, apoyó mi desarrollo intelectual y profesional con una transferencia de conocimientos actuales y además aplicables inmediatamente a mis proyectos existentes para ese momento. De los puntos en los que la ENAC trabaja más es en ser diversa, en ser inclusiva y potenciar la participación justamente de la mujer en la industria. Esto lo vi desde el día 1 que recibí clases, y eso definitivamente afianzó mi seguridad y determinación, que para mí son dos factores fundamentales para permanecer y crecer en cualquier proyecto. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con estudiantes en nuestras aulas que nos han relatado su aldea, que nos han contado sus conflictos más íntimos. Hemos visto cómo han contado historias de diagnósticos muy fuertes y han procesado duelos, y nos han contado cómo han vivido triunfos, y nos han mostrado minorías étnicas, religiosas, culturales, y han puesto en pantalla, es decir, han puesto visibles historias, situaciones, personas y realidades que si no fuera a través de sus películas no conoceríamos. Eso es una magia, es maravilloso, ¿no? Porque te da la oportunidad de viajar a esos lugares, de entrar a esos universos, de conocer esas mentes y esos corazones sentado en una butaca de una sala de cine, ¿no? Eso es prodigioso, es maravilloso. El grupo docente que tuve durante toda mi formación fueron extraordinarios. Cada una y cada uno de ellos abrieron todos sus conocimientos teóricos y prácticos para que todo el grupo alcanzara su máximo potencial, desde temas ejes de la industria al
respeto en la comunicación y relacionamiento en set, hasta cómo presentarse en convocatorias y festivales, la asistencia a los diferentes mercados audiovisuales, la importancia de la narrativa, los giros, los conflictos en la historia, leyes del montaje, sonido audiovisual y miles de cosas que hoy pongo en práctica todos los días de mi vida. Y una de las cosas que me encanta y es parte de la excelencia de estos docentes del ENAC es que aún egresada continúo recibiendo consejos y sugerencias de muchos de ellos. Algo que le puedo decir a los futuros estudiantes, a los pasados estudiantes de la escuela que pasaron por el proceso de formación de la ENAC en los últimos 15 años y también de pronto en el proceso de mi visión de la formación en el sonido audiovisual, es que recuerden que el potencial del sonido es emocionar sin ser tan evidentes, con una sutileza que algunos aspectos visuales de pronto no nos permiten, porque lo visual es el lenguaje al que más estamos expuestos, pero el sonoro nos puede transformar emocionalmente sin que nos demos cuenta. Una canción bien elegida, una pieza sonora bien elegida y contrastada con unas imágenes hermosas, pueden hacer que la persona sienta una cosa que ninguna de las dos partes habría logrado por sí misma. Entonces, una de las máximas también de las clases y del sonido cinematográfico, que viene de uno de los pioneros de la conceptualización y la parte académica del sonido, es que la suma de una imagen y la suma de un sonido no es 1 más 1, 2, sino probablemente 1 más 1, 3. Porque cuando se elige un buen sonido con una buena imagen, la emoción y la sensación estalla a un nivel que a veces no es predecible en términos lógicos, matemáticos, como sería pues en áreas de ingeniería, ¿no? Acá estamos hablando de magia, de sensibilidad, de poder, de creación, y entonces creamos en la magia de la imagen, creamos en la imagen del sonido, creamos en la imagen de la narración, y creamos que cuando conjuramos todos estos elementos, logramos crear magia que va a lograr atravesar el espíritu de nuestros espectadores. Cuando se celebra un aniversario como este, se tiene que tener presente que no se llega a ese punto del camino solo. Lo hace con el apoyo de instituciones como Patrimonio Fílmico, Fundación Patrimonio Fílmico, como Proimágenes Colombia, como la Cinemateca de Bogotá, que por ejemplo nos ha recibido en una serie de proyecciones presentando cine de nuestros egresados, docentes y estudiantes, dándonos la oportunidad de ver en pantalla grande las películas que rodamos en procesos formativos, pero también procesos después de la escuela o desarrollados por nuestros docentes. El apoyo de tantas otras instituciones que nos han acompañado hasta ahora es vital. Lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón y creemos en que cuando apoyan a la Escuela Nacional de Cine, cada institución que lo hace no solamente nos apoya como un centro de formación, sino que apoya cada ser humano que ha elegido el cine como una opción vocacional y como una alternativa de vida que se le transforma su realidad cuando ve en la pantalla grande una cosa que se soñó en la soledad de su habitación o en una conversación con un par de amigos que estaban soñando con hacer una película. Entonces, todo ese apoyo interinstitucional que recibimos, todo el respaldo de la comunidad privada, pública, en el país y fuera de él, no es un apoyo solo para la Escuela Nacional de Cine como centro de formación, sino para cada alma que aquí se forma y que encuentra en el cine una manera de desarrollo personal y de realización, ¿no? De convertir sus sueños en otra cosa que ya no son sueños, sino que nos tocan a todos en un escenario como este, ¿no? Como los medios, como las pantallas, que tienen tanto poder y que han hecho de nuestras vidas otra cosa distinta, ¿no? El cine hace de nuestra vida otra cosa distinta. El eslogan de la serie de proyecciones que hicimos con motivo de nuestros 15 años es: nuestras pelis, nuestra vida. Porque nuestras pelis son nuestra vida, pero aparte de eso, la representan, ¿no? Y como colectivo podemos también pensarlo de la misma manera, ¿no? Como país. Estas son nuestras pelis, bueno, esta es nuestra vida, como país, como sociedad.
En el marco de los 15 años de la ENAC, celebramos nuestras películas que son nuestra vida y tuve la fortuna de ser una de las egresadas invitadas a celebrarlo mostrando la obra que produje Más cerca de las estrellas en la Cinemateca de Bogotá. Fue un momento sumamente emotivo, donde una y otra vez celebro en mi corazón y guardaré como un momento de los más importantes de mi vida. Se llenó la sala. No cabía ni un alma, no cabía más nadie, incluso personas no pudieron entrar porque se habían agotado las boletas. Ver en la cartelera el nombre de mi documental, boletas impresas, una fila de personas para esperar entrar a la sala, era estar en un sueño. Y me pellizcaba y decía, ¿esto es real? Nicolás Rojas, al terminar el documental, realizó un conversatorio con la audiencia, conmigo, con los protagonistas de la historia para darle voz y alma y concepción de la historia. Y todo esto es gracias a la ENAC. Felicitaciones en sus 15 años y gracias por hacerme parte de esta celebración y ser orgullosamente egresada de una maravillosa escuela.